Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Te habla tu hermano y amigo Samuel Santillán de tu programa, Una Palabra Directo al Corazón. Y en esta ocasión, como lo hemos hecho, tenemos un invitado muy especial que está con nosotros, que estará compartiendo un testimonio poderoso, un testimonio impactante de lo que Dios ha hecho en su vida, de lo que Dios hizo en su vida, cómo Dios lo rescató de las drogas, cómo Dios lo rescató de las calles, del pandillerismo, cómo Dios también lo rescató de la prisión. Y tenemos con nosotros a nuestro hermano Willy Rangel. Hermano siervo, Dios te bendiga. Gracias por la invitación que te hemos hecho, que la has aceptado. Te agradecemos. Sabemos que los tiempos de Dios son perfectos. Tú lo comentabas hace ratito. Y yo creo lo mismo. Creo que este es el tiempo que Dios puso para poder escuchar este testimonio tan grande de lo que Dios ha hecho con tu vida. Hermano, te dejo el espacio para que tú te presentes ahí con la audiencia, con los que nos siguen ahí a través de las diferentes plataformas. Gloria a Dios. Amén, gracias hermano. Dios los bendiga a todos en esta hermosa noche. Como ya lo dijo mi hermano, mi nombre es William Rangel y me siento contento, hermano, me siento agradecido de estar en este programa que es de mucha bendición para las vidas, para los corazones. Y pues estamos aquí para darle la gloria a Dios y testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Me congrego en la iglesia Unción, Poder y Gloria y pues estamos listos, hermano, para soltar la palabra de parte de Dios y también que alguien se pueda identificar con las vivencias, lo que hemos Amén. pasado, lo que hemos vivido y que a alguien se le aumente la fe en esta hora a través de los milagros que Dios ha hecho en nuestra Gloria vida. al Señor. Sí, hermano, yo te hacía la invitación, siervo, por el testimonio que tú tienes, porque fíjate, como yo te comentaba, he tenido mensajes de personas, más que nada hermanas y mujeres que me escriben que de sus hijos que tienen problemas con las drogas, que tienen problemas con adicciones, que tienen problemas de rebeldía, que están batallando las madres con ellos y me piden oración, me piden una palabra. Unos son cristianas, otras no son cristianas, pero han visto el programa. Y en una ocasión yo fui también a un podcast donde me invitaron y yo testifiqué de dónde Dios me sacó. Y al ver eso me han contactado y me escriben. Por eso es que yo me moví a invitarte, porque yo sé que tú tienes un testimonio que impacta las vidas, que cómo Dios te rescató de ese mundo de tinieblas donde te encontrabas, hermano, porque prácticamente era un mundo de tinieblas. Sí, hermano, sí, la verdad que sí, una historia, pues la verdad muy, muy triste, ¿verdad? Muy triste, una Amén. historia en la cual nos encontrábamos, la vida que llevábamos, cómo estaba nuestra mente, nuestro corazón, cómo pues el entendimiento estaba entenebrecido, ajenos, como dice la palabra, de la vida de Dios. No queríamos saber nada de Dios, no sabíamos quién era Dios, nunca fuimos instruidos en la palabra, no tenía una idea de la magnitud de lo que Dios me amaba, la verdad. Amén. Lo que Dios me amaba y pues sí, siervo, desde nuestra infancia, nuestra niñez fue algo sorprendente. Eso te quería preguntar, siervo. Dices que desconocías de la palabra de Dios. Te quería preguntar, ¿no vienes o vienes de, como se dice, de una cuna cristiana? ¿No conocías del Señor anteriormente? ¿O conociste, te apartaste y anduviste en las drogas? ¿Cómo estuvo eso? Fíjate que no tuve, lo he dicho en unas ocasiones, no tuve el privilegio, hermano, el privilegio Amén. que muchos han tenido. No tuve esa grande bendición de haber crecido en una cuna cristiana. Mis padres, pues, de lo tradicional, ¿no? Venían de lo tradicional. No tengo una abuela cristiana, una tía, alguien que me llevara a la iglesia. No hay un registro, hermano, en mi familia. Yo me he dedicado a estudiar y a preguntarle a mi abuela, no hay un registro de que alguien haya sido cristiano, haya sido evangélico o que conocieran la palabra del Señor. No lo hay. Tú eres el pionero. Yo no tuve ese privilegio, pero tengo la dicha de ser el primer cristiano en mi casa. Gloria a Dios, qué Amén. bendición. Y pues la verdad que sí, es una grande bendición el poder que Dios me escogiera en este tiempo para ser la punta de la lanza, y que las generaciones venideras ya vengan convertidas al Señor, ¿va? Amén, gloria a Dios. Pero cuéntanos, hermano, ¿cómo fue Willy Rangel en su infancia? ¿Cómo fue Willy Rangel en su vida, mejor dicho, cuando Cristo todavía no estaba en tu corazón? Sí, bueno, mira, me voy a referir un poquito más antes porque
Desde que yo nací siempre ha estado Dios ahí. Amén. La Biblia dice que Dios habla a los hombres de una de dos maneras sin que el hombre lo alcance a entender, ¿verdad? Y yo he descubierto que el simple hecho de yo estar con vida, de yo nacer, fue un milagro de Dios. Mi Amén. madre, así a grandes rasgos te lo digo, mi madre no podía tener hijos. Mi madre conoció a mi padre cuando ella ya tenía dos de familia. Fracasó en su primer matrimonio. Después conoce a mi padre siendo todavía muy joven, se enamora de ella, le propone matrimonio y mi madre le dice, tengo dos hijos que son de mi primer matrimonio y yo no me puedo casar contigo porque yo estoy operada. Mamá tuvo un tercer hijo que fue un degrado, un bebé que ya perdió, que le falleció en el vientre, Amén. y se le murió adentro y me cuenta mi madre que eso le dañó su matriz y le arrancaron, le quitaron una trompa de falopio y le hicieron la operación salpingo. Y a Sí. sus 22 años de edad el doctor le dijo, Candelaria, estás bien joven, pero nunca jamás vas a poder tener Ya hijos. no O iba sea, a es una poder. lástima de que estés tan joven y ya no puedas dar Claro. más. Y cuando papá conoció a mamá, papá se enamoró de ella, la pidió, se casaron y después de 4 años mi padre la empezó a insultar, empezó a reclamarle, empezó a decirle que no podía darle hijos, que se había arrepentido de haberse casado con ella. Y esto fue algo duro y tremendo para mi madre porque ella lloraba, siervo, ella Él lloraba. reprochaba. Dice mi madre, él me cuenta que la golpeaba, mi padre la golpeaba, la pataleaba y se iba a la cantina a tomar y mi madre se quedaba tirada ensangrentada. Pero fíjate a lo que voy, de que me impacta que mi madre aún sin conocer a Dios, aún sin ser cristiana, sin ir a una iglesia evangélica, ella tirada de rodillas, siervo, le clamaba a Dios, aún sin conocerlo y le decía, Dios, dame un hijo, permíteme quedar embarazada de este hombre, que este hombre vea Amén. que tú eres Dios, que tú tienes poder. Y ahí entra lo que es la fe, hermano, la fe de la persona, la fe, hermano, de la gente cuando verdaderamente clama por un milagro y le clama a Dios. Mi madre, ella no conocía a Dios, pero sin embargo yo creo que Dios ya la conocía a ella, ¿sí me entiendes? Claro que sí. Dios en el cielo ya había visto un corazón contrito, un corazón humillado, y la Biblia dice que al que Él viene, a Él no le echa fuera, hermano. Amén. Sea católico, sea Sí. de quien sea, donde sea, hermano, el Dios que hemos conocido es un Dios que no hace excepción de No personas. es religión. No, claro que no. Dios la vio en su infinita misericordia, la vio con su necesidad y con su corazón desgarrado. Y mira qué tremendo que la última noche que papá la golpeó, papá la dejó tirada ensangrentada y antes de salir mi madre le gritó y le dijo, pero hay un Dios. Y me cuenta mi madre que papá blasfemó contra Dios, insultó a Dios, Sí. maldijo a Dios. No, ¿cuál Dios? Y papá pues por ahí dijo unas maldiciones en contra de Dios y En se su fue. ignorancia. Sí, varón, no, se fue. Y me cuenta mi madre que en la noche regresó descalzo, descalabrado, golpeado, sin un diente, con el labio partido. En la cantina lo agarraron entre varios, lo robaron, lo dejaron Lo golpearon. como camote, ¿verdad? Sí. Como dicen ahí, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? Entonces, dice mi madre que esa fue la última vez que papá la golpeó. Y después de ahí, mi madre se empezó a sentir mal, sentirse mareada, empezó a inflamársele la panza, empezó a tener desmayos. Y mi madre pensaba que era tal vez azúcar, colitis, diabetes. Empezó a tomarse remedios, empezó a tomar pastillas. Y de repente dijo, mamá, no voy a ir a hacerme un análisis de sangre. Cuando fueron al hospital, dio la gente dice casualidad, ¿no? Pero nosotros No, claro que hemos no. descubierto que en Dios no hay casualidades. Y el mismo doctor que la operó estaba en turno. Y la enfermera que le iba a decir lo que significaba, lo que había salido en los análisis, Amén. no estaba. Y fue el doctor que la operó. Cuando la vio, mi madre dice que le dijo, Morena, yo a ti te conozco, yo te he visto en alguna parte. Y mi madre le dijo, doctor, hace 4 años usted me operó aquí. Yo tuve un degrado, estuve a punto de morir y usted fue el doctor que me operó. Y, no está bien. Y cuando abrió el análisis, los resultados, dice mi madre que el doctor se bajó los lentes y le dijo, Candelaria, yo soy doctor, tengo 20 años de ejercer este oficio, soy escéptico, o sea, no creo Ajá. en lo de Dios y esas cosas, pero lo que yo estoy viendo aquí es que tú no tienes colitis, tú no tienes azúcar, tú no tienes diabetes, tú lo que tienes es un hijo en tu vientre y Wow. vas a ser madre
de un hermoso hijo varón. A su nombre sea la gloria. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque sé que hay gente que va a Amén. ver este video, este programa, esta entrevista, esta charla, gente que tal vez está pidiendo por un hijo y no ha podido concebir. Amén. Matrimonios que están a punto del divorcio, matrimonios que lo han intentado de una mil maneras y tal vez han pensado en adoptar, que tal vez han pensado en una y mil maneras de poder lograrlo y no han podido. Yo quiero decirles que la Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y el mismo que escuchó la oración de mi madre, el mismo que extendió su mano y la atendió aún sin ser cristiana, es el Amén. mismo que puede ayudarte en la necesidad que estás pasando. Los vientres estériles, Dios los bendice, los hace fértiles. El Dios de Sara, el Dios de Ana, sigue estando vivo el día de hoy. Amén. Y Él tiene poder para Gloria a hacerlo. Dios. No te desanimes, sigue clamando por tu milagro y sigue buscando el favor de Dios. Y mi madre me cuenta que el 29 de mayo de 1993 a las 12:05 de la mañana salió el doctor y gritó: familiares de Candelaria Villarreal, familiares de Candelaria Villarreal. Ahí estaba papá. Y papá se levantó y dijo: yo soy el esposo. Y dice que le extendió la mano y le dijo: felicidades. Acabas de ser papá de un hermoso hijo, pesó 3 kilos, 600 gramos y está Wow. completamente sano. Amén. Es cierto, pero qué impresionante, ¿no? Porque aún Dios, por encima de la ciencia médica, le gusta glorificar Sí, su nombre. hermano. Como el mismo médico que le dio la noticia a tu ¿Fue el madre de mismo? no vas a poder tener hijos, lo lamento porque pues él tiene conocimientos de la medicina y él sabía, y realmente la realidad era que no podía tener hijos. Sí, sí, sí. Y luego que el mismo médico, que no es casualidad, No, yo no. creo que algo Dios hizo en el corazón de ese doctor, que si era escéptico tuvo que creer en el poder de Dios, que el mismo médico que le dijo, sabes que no vas a poder tener hijos, lo siento, fue el mismo médico que le dijo, felicidades, estás embarazada. Sí, hermano, sí, Dios nos sorprende, la verdad, y Dios sorprende aún a la misma ciencia. Y desde ahí, hermano, desde ahí yo me he dado Amén. cuenta que Dios ya estaba en el asunto, que Claro Dios que ya había predestinado nuestra existencia en esta tierra. Y mamá, fíjate, quiero añadir que mamá, ella me cuenta, de hecho hoy estuvo en mi casa y hoy estuvimos ahí platicando, conviviendo, tomándonos un café, y mi madre me cuenta que ella tirada llorando le gritaba a Dios, aunque le falte una pierna, fíjate. Fíjate la desesperación de una mujer. Sí, claro. Aunque nazca enfermo, aunque le falte un brazo, pero dame un hijo. Esa fue la oración de mi madre en su desesperación. Y bueno, pues salimos medios locos, hermano, ¿verdad? Pero Completos. Pero completos, amén. ¿Por qué? Porque Dios no da migajas. No, La claro. Biblia que no. dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando Dios te va a dar algo, te va a dar algo bien. Amén. Te va a dar algo perfecto. Ese es el Dios que adoramos. Amén. Así es, hermano. Y pues llego a la familia, imagínate papá, hermano. Llego a la casa, papá vuelto loco, papá, no, era el rey, ¿sí me entiendes? El Sí. niño para allá, el niño para acá, el niño para todos lados. Y pues prácticamente crecí en un hogar lleno de amor, lleno de atención, lleno de caricias. Amén. Mis primeros años, ¿verdad? Papá, pues, no, yo era todo, hermano, Sí, era sí. su Isaac, ¿sí me entiendes? Sí. Era su Isaac de él, mamá, no hay registro que haya habido una pelea, una discusión, que haya habido más golpes. Todo era lindo, todo era hermoso. Mis primeros años yo los recuerdo desde el kinder, hermano. Yo tengo Amén. memoria cuando entré al kinder, el primero de escuela, segundo de escuela, tercero de escuela. Un niño muy capacitado, un niño muy inteligente. Todavía tengo mis calificaciones, Las hermano. calificaciones. A mis primeros años de escuela, yo se los enseño a mis hijas, ¿verdad? Ajá. Puros dieces, hermano, calificación perfecta, puros dieces, maestro de ceremonias. A mis 8 años yo era maestro de ceremonias. En la escuela me dejaban dirigir asambleas. Un tercer lugar, una cruzada del conocimiento a nivel nacional. Llegaban y me agarraban del salón, vente, y me llevaban a otra escuela. Y en un salón con Ajá. otros 10, 15 niños sin estudiar, nos hacían exámenes de 100 preguntas sin estudiar y así las contestábamos. Y saqué un tercer lugar a nivel nacional a mis Sí, 8 sí. años, hermano. Yo soñaba con ser futbolista, soñaba con ser arquitecto. Había unos billetitos que vendían, ¿va? ¿Te acuerdas de los billetitos? Que iban dentro del algodón. ¿No? Sí, ¿me entiendes? Y yo llegaba a la casa con esos billetes y le decía a mamá, te voy a dar dinero, te voy a dar para que te compres una casa, te Sí, voy a dar, sí, te voy a dar. sí. Ese era yo.
Esa fue mi infancia, el fútbol. Me iban a llevar a Guadalajara, a una escuela de fútbol, el maestro de educación física me iba a pagar todo, porque veía un talento en mí. Sí, Yo siempre he dicho que nacimos para triunfar, así es. pero desgraciadamente a muchos nos programaron para perder, hermano. Nacimos para triunfar, pero a muchos nos programaron para Wow. perder. Y esa fue mi infancia, hermano. Un niño dotado, se puede decir, con mucha gracia, con mucha energía, con muchos sueños, con muchos anhelos, pero desgraciadamente, hermano, la Biblia dice que si Jehová no edifica la casa, Amén. en vano trabajan los que la edifican. Sí, la Biblia dice que un hombre prudente edificó su casa sobre la roca y uno insensato la edificó sobre la arena. Y un día, sin poderlo evitar, la palabra registra que vinieron las tormentas, las lluvias, los ríos, y la casa del insensato, el que no fundó su casa sobre la roca, cayó. Y eso fue lo que sucedió en mi casa. No sé por qué, hasta el son del día de hoy no he tenido una explicación de por qué mi padre un día llegó borracho, alcoholizado, drogado, golpeó a mi madre. Estaba haciendo frío esa noche, recuerdo, yo estaba acostado en el que era mi cuarto, pues lo dividía una cobija, hermano. Sí, Vivíamos en sí. una condición pues un poco de escasos recursos, Ajá. allá en una colonia marginada, allá en Guadalupe, en el cerro, y yo estaba de aquel lado y pues empecé a oír los gritos, los golpes, y yo me tapé con la cobija y yo miraba por debajo de la cobija como papá echaba su ropa en unas bolsas negras de basura. Y ese día, dejando ensangrentada a mi madre, las últimas palabras que dijo fueron: me largo a esta casa porque estoy harto de ti, estoy harto del mocoso, y tú ni como mujer me sirves, me voy. ¿Qué edad tenía, siervo? 8 años, hermano. 8 años. A mis 8 años de edad, yo escuché de los labios de mi padre que era un estorbo para él y que se iba de la casa porque estaba harto. Y en esas dos bolsas negras, hermano, no solamente se llevó su ropa, sino también se llevó mis sueños, mis ilusiones, Claro. los recuerdos bonitos que yo tenía. Mi mente de 8 años no cabía el que me explicaran por qué papá de un día para otro, de un momento para otro, me abandonó, ¿sí me Amén, entiendes? sí. Y esto es duro decirlo, hermano, esto es duro decirlo porque a papá se fue, hermano, hizo su vida, y ahí se fue y nunca supe por qué lo hizo, papá, y nos abandonó. Mamá, ensangrentada, con la boca rota, partida, se levantó y antes de que papá saliera a la última puerta le gritó: te juro que me voy a vengar de ti, te juro que te voy a poner los cuernos, le gritó mamá. Nunca se me va a olvidar esa noche, hermano. Le dijo: hasta que me canse. Wow. Y mamá, después de ahí, hermano, pues imagínate, pues el despecho, Claro, el sí. sentimiento, o sea, su corazón cambió, hermano. El corazón de mamá se contaminó con la amargura, con el dolor, con la impotencia. Y mamá empezó a vivir una vida loca y desenfrenada, hermano, demasiado. Empezó a refugiarse en los hombres, empezó a refugiarse en las fiestas, empezó a refugiarse en todo lo que este mundo puede ofrecer, hermano. Y cuando a mamá le preguntaban que si se consideraba una mala madre, fíjate, yo por muchos años la juzgué por los errores, pero ella decía que no, que ella era una buena madre. Ok. A pesar de todo lo que ella hizo, a pesar de todo lo que ella pasó, porque siempre trajo a su hijo con ella. Y yo un día enojado y lleno de rencor y resentimiento, cuando yo estaba grande, le dije: ese fue el peor error que tú cometiste, el haberme traído contigo en las cosas que andabas haciendo, porque un niño de 8 años tenía que vivir, ¿sí? Con la realidad de que papá ya no estaba en casa. Amén. Tenía que vivir mirando cómo los demás papás llegaban a sus casas los sábados con un pollo, ¿verdad? Porque Sí, es muy sí, sí. tradicional en Monterrey que la gente llegue con un pollo cuando llegan Sí. Y yo miraba cómo los papás llegaban con un pollo a sus casas a las 3, 4 de la tarde y ver cómo le daban dinero para las maquinitas, dinero Sí. para irse a la tienda. Y yo saber y entender que papá no estaba, que papá se había ido, que papá se había hartado de nosotros y tener que siempre ver cómo otras familias eran felices, cómo a otras familias no les había pasado lo que me... El por qué, ¿sí me entiendes? El por qué. Yo decía: pero ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Qué fue lo que pasó para que papá me abandonara? Y tuve que crecer, hermano, con esas carencias de papá. O sea, el día del padre en la escuela, ver que ya nunca iban a ser igual.
Y Amén. nunca fueron igual, hermano. Cómo llegaban los papás el día del padre y pues conmigo no llegaba nadie, ¿sí me entiendes? Conmigo no llegaba nadie. Cómo después de ser un niño inteligente, de sacar los mejores lugares, cómo empecé a degradarme en mis Sí, calificaciones, claro. y ya no estudiaba, ya no hacía la tarea, ya no estaba mamá pues en su mundo, en su desenfreno, en su despecho, empezó a andar con muchos hombres, me llevaba con ella a los lugares donde tomaban, los lugares donde hacían todas las borracheras, las loqueras. Sí. Me acostaba en la tierra muchas veces, en la tierra, hermano, en tejabanes, pisos de tierra, donde yo me acostaba, me ganaba el sueño. Y con gente que yo ni conocía, hermano, gente que yo ni sabía ni quiénes eran, tomando, drogándose, y que podían abusar de mí, que podían Claro. hacer tantas cosas de mí, yo con miedo. Y recuerdo que mamá siempre me daba un billete de 20 pesos. Un billete de 20 pesos fue lo que marcó mi vida también, porque siempre me daba un billete y me decía, aquí espérame, al rato vengo, aquí espérame, mañana vengo por ti. O me dejaba encargado en casas de amigos de la escuela, compañeros de salón, y les encargaba que me llevaran a la escuela el siguiente día. Y yo me dormía con un billete de 20 pesos en la mano, sabiendo que mi madre no estaba ahí. Era tu consuelo para ellas. Sí, hermano, la verdad que sí, me daba un billete y a veces afuera de los hoteles, me dejaba, hermano, fuera de los hoteles y ella se metía con los hombres y yo decía, en mi corazón yo tenía miedo y decía, mamá me va a abandonar como papá me abandonó también. Y decía, mamá me trajo hasta aquí y se fue con ese hombre y lo que ella va a hacer es que me va a abandonar. Y yo por el temor a que me abandonara en ese lugar, un lugar Ajá. donde yo no sabía ni dónde estaba, hermano, me despertaba en los carros en la madrugada sudando, hermano, dejaban solamente tantito bajado el vidrio, yo creo, para que entrara el aire. Y me bajaba y me sentaba afuera de la puerta del cuarto de hotel, y las puertas eran de madera. Sí. Y yo me recargaba en la puerta, con el billete en la mano. Yo decía, cuando ella abra la puerta, yo me voy a, o sea, lógicamente me tengo que mover y me voy a despertar. O sea, no puede pasar por encima de mí sin que yo la vea. Un niño de 8 años pensaba Sí. eso. Y yo tenía que pasar la noche entera escuchando lo que mi madre estaba haciendo con una persona que no era mi padre, hasta en la mañana. O sea, fue algo, mi infancia fue algo que me marcó Te marcó, demasiado. claro. Sí, sí me entiendes. Qué terrible, ¿no? Esta vida. Y qué terrible también el cómo tu vida dio un giro de un día para otro. Sí. Prácticamente de un día para otro porque creciste, bueno, eras la adoración de tu padre Sí. cuando naciste, te traía de un lado para otro, buenas calificaciones, un niño bien aplicado, y de pronto tu padre decide ya no querer saber nada de ti, de tu mamá, y ahí tu vida empezó a cambiar. Totalmente, hermano. Empezaste a crecer, siervo, bueno, después de eso, yo me imagino que a lo mejor tu corazón se empezó a llenar como que de rencor, ¿no? También hacia tu madre, o nunca guardaste un resentimiento hacia ella por lo que te hizo pasar, ¿no? De niño. Sí, hermano. Fíjate que si ponemos en una balanza y tú me preguntas hacia quién sentías más rencor, Ajá. créeme que yo sentía más rencor hacia mi madre. Porque papá simplemente se fue y yo no vi lo que él hizo, Ajá. o sea, no me afectó tanto lo que él hizo o no hizo, Ujú. hablando de los errores que cometió, porque para mí no fue que me abandonó, ¿no? Y sentía la soledad del vacío y el porqué en mi mente, pero a mamá vi hacer todo lo que ella hizo. Y eso dañó completamente mi corazón. La Biblia dice en San Juan capítulo 10, verso 9, que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, hermano. Entonces el enemigo de nuestras almas se encargó de utilizar todo eso que yo estaba viviendo para llenar de rencor mi corazón. Pero yo creo que más hacia mi madre, hermano. Yo crecí jurando que nunca jamás la iba a querer, que nunca jamás la iba a Sí, amar, claro. hermano. Resentido verdaderamente con mi mamá. Y pues 9, 10, 11, 12 años, hermano, todavía pues era un niño, ¿sí me entiendes? Y qué era lo que hacía, que mamá me dejaba solo en la casa. No, mis hermanos, yo tenía 2 hermanos, te lo digo, pero ellos ya estaban juntados, hermano, ya estaban grandes. casados, ya habían hecho su vida. Yo no sé lo que es tener un hermano mayor, yo no sé lo que es crecer con alguien a tu lado. Ajá. Yo sé lo que es la soledad, sé lo que es dormir solo, vivir solo. Lo único que había era una gata que se llamaba Camila. Y Camila siempre estaba ahí, la gata, hermano. Y donde yo me dormía, ella se dormía. Yo no quería que mis amigos de la cuadra, mis amiguitos, compañeros de la cuadra se metieran a sus casas
porque yo tenía que regresar a mi casa Solo. solo, hermano, completamente solo, prendía la tele y solamente la prendía para escuchar Sí. o ruido, para escuchar voces, ¿sí me entiendes? Mi mamá nunca llegaba, hermano. La soledad es algo tan tremendo, la soledad es algo terrible, es el mejor escenario para que el enemigo, trabaje la mente y el Trabaje corazón la de las mente. personas. La soledad es algo que te consume, Terrible. la soledad es algo que te abraza, la soledad es algo que te hace, hermano, Sí, pensar en mil te cosas, consume hermano. feo. Tremendo, y yo no quería que mis amigos se metieran porque no quería estar solo, hermano. Si era algo lo que yo le tenía miedo era la soledad, y 10 años, 11 años, pues tú sabes, hermano, estando solo, tratando de hallar un sentido de pertenencia, tratando de hallar una familia que nunca tuve, tratando de hallar el consuelo, la aceptación de la gente. Así es. Pues la esquina, hermano, la esquina fue el lugar de refugio, ¿sí me entiendes? Los amigos que también iban creciendo conmigo, los de la generación más avanzada, más grande que nosotros. Tú sabes que en las esquinas siempre es por generaciones, ¿no? Sí, sí, La sí. generación que está más la que viene. Y pues yo traté de encontrar un hermano mayor en las calles, ¿va? En la gente, en los amigos, en los vecinos. Pero pues la verdad, cuando uno está con este tipo de problemas, dice uno, esta es mi familia. Amén. Dice uno, estos son mis carnales, esta es mi pandilla y aquí yo me siento bien. Aquí yo, Sí. no me siento solo, ¿sí me entiendes? Sí, pues tratas de llenar ese vacío de falta de familia con, pues, con los amigos. Sí, hermano. Y yo crecí, hermano, lleno demasiado bullying, demasiado ataque, demasiada presión. Yo era el más chico de la cuadra, hermano, yo era Sí. el más chiquillo. Entonces, como yo crecí, te digo, los primeros años, pues mimado, ¿sí me entiendes? Ajá. Yo tenía bicicleta, yo tenía juguetes, yo tenía tenis, yo tenía ropa. Pero cuando todo cambió, pues tú sabes, hermano, que la calle es Sales dura, a las hermano. junglas de asfalto. La calle es dura y Sí. o sea, y yo, me robaban los juguetes, me quitaban los tenis, o sea, no tuve un hermano mayor que me enseñara a defenderme, que me dijera no te dejes, que me dijera lo que todos viven en la calle, ¿no? Así es. Entonces, los errores de mis padres me marcaron demasiado, hermano. La gente me señalaba, me juzgaba, pasaba y la gente murmuraba, mira, ahí va Willy. Oh, qué feo que su papá se fue, y no, su mamá, mira, no, anda aquí, anda allá, no, las murmuraciones, los Sí, sí. chismes, la habladera de la gente, los muchachos, pues, me señalaban, no, no, tu mamá anda con el de las tortillas, tu mamá con tu mamá, y siempre tu mamá, siempre tu mamá, siempre, siempre, y eso fue lo que hizo que mi corazón se llenara de resentimiento hacia mi madre, o sea, que no Sí. solamente lo hicieron, sino que tuve que cargar con el peso de sus errores. Sí. Entonces, a los 12 años, fíjate lo que pasó, siervo, fueron 9, 10, 11, a los 12 años, hermano, cumpliendo ya casi los 13, yo pasé a la secundaria, de puro panzazo y de puro milagro pasé, Sí. hermano. Y yo, hermano, no quise, seguir estudiando, ya no quise estudiar, ¿para qué? Sí. ¿Para qué estudiar, hermano? ¿Para qué? Ya no hacía nada, no hacía tareas, no tenía ya una meta fija, Una o sea, motivación. no, yo simplemente le dije, mamá, ¿sabes de qué? Ya no voy a ir, ya no gastes en libretas, ya no gastes en mochilas, ya no voy a ir. Y pasó algo sorprendente, hermano. Pasó algo sorprendente que yo, a mis 12, 13 años, papá volvió, hermano. Papá regresó a la casa, ¿sí me entiendes? O Sí. sea, un día de repente, Se apareció. sí, y me dijo, mi mamá, queremos hablar contigo. Y yo, sí, pues papá va a volver a la casa, papá, va a estar con nosotros otra vez, vamos a ser la familia que antes éramos, vamos a volver a intentarlo, vamos a hacerlo por ti, me decía mamá, por ti lo vamos a intentar, por ti lo vamos a hacer, y hablamos él y yo, y queremos, volver a ser, la familia que éramos antes. Lógicamente, hermano Samuel, pues desgraciadamente no se iba a poder, hermano. No iban a poder volver a construir lo que antes era porque ya habían pasado demasiadas cosas, demasiado Ujú. tiempo y mi corazón ya estaba muy Estaba marcado, muy ¿sí me entiendes? dañado, sí. Entonces, pues Dios no era el centro, hermano. Dios no era el centro de esa casa. Vuelvo a repetir, la Biblia dice que si Jehová no guarda la ciudad, en vano trabaja la guardia, hermano. O Sí. sea, un lugar donde no está Dios, no hay amor, no hay paz, no hay gozo, no hay nada, hermano. Amén. La Biblia dice que separados de Dios nada
podemos hacer. Y ellos volvieron a intentarlo. Y cuando papá regresa, me habla conmigo y me siente, me dice, siéntate, quiero hablar contigo. Y me dice, yo quiero que tú, ya no me mires como tu papá, fíjate lo que me dijo. Ya no me mires como tu papá, mírame como un amigo. Yo quiero ser un amigo para ti. Yo quiero que tú me veas como ese amigo que nunca has tenido. Y pues, ¿qué hacen los amigos, hermano? Los amigos toman, los amigos fuman, los amigos ¿qué? Sí, sí, sí. Los amigos se hacen la pala, los amigos se guardan secretos, los amigos... Eso es lo que hacen, Sí. hermano, en el mundo. Y entonces yo dije, órale, va. Entonces vamos a ser amigos. Sí, no, está bien. Y papá se sentaba a tomar y a fumar. Y yo le prendía los cigarros. Me servía un vaso de cerveza a mis 12, ya casi 13 años. Y yo empezaba a tomar con él, empezaba a prenderle los cigarros. Él, ya no había de que dame permiso, o sea, todo era así, hermano. Ajá. ¿Qué fue lo que hizo papá? Papá vino pagando un sentimiento de culpa por lo que él había hecho, hermano, por el abandono, porque él me había abandonado. Él vino pagando un sentimiento de culpa, hermano. Y es lo que muchas personas hacen cuando cometen un error. Es lo que mucha gente hace cuando se equivocan. Regresan a casa, regresan a su vida que dejaron, Amén. tratando de pagar ¿qué? Un sentimiento de culpa. Y una relación, una casa, una amistad, un matrimonio no se va a restaurar pagando un sentimiento de culpa, hermano. Papá quiso hacerlo, yo lo miraba inhalar cocaína, lo miraba fumar piedra y yo decía, ¿qué es eso que estás fumando? Y él me decía, es piedra, es cocaína. Y un día le dije, dame, porque eso hacen los amigos, dame. Y recuerdo que él me dijo, no te puedo dar, porque esta droga es muy fuerte y tú estás muy chiquito y no vas a aguantar. Y yo recuerdo que él me mandaba, hermano, él me mandaba a recogerla, me decía, ve con fulano, te va a dar algo, me lo traes. O sea, él pasaba y lo pagaba y luego me mandaba por él. Y yo a mis 12, 13 años empecé a conocer, ¿sabes de qué? La droga, hermano. Cómo hacerla, cómo prepararla. Tu papá te mandaba, siervo. Papá me mandaba, hermano. Papá me Wow. mandaba a recogerla. Papá llegaba yo con los que vendían. Ese fulano mandó mi jefe. Ah, sí, llévale esto. Y llévale esto de regalo. Y sobres. Y yo empezaba a hacer que el acarreador de la droga de papá, hermano. Yo miraba cómo él hacía ceniza, cómo agujeraba el bote, cómo hacía una pipa. Y yo miraba cómo le hacía y él me decía, mira, esto es un bote, esto se hace así, esto es una pipa y el cobre y esto y aquello. Y yo lo miraba, hermano. Y yo le hacía la ceniza con el cigarro, yo le servía la caguama. Y cuando él fumaba, a mí se me antojaba porque pues Sí, la sí. droga, hermano, tú sabes que pues es algo tremendo, ¿verdad? Es algo que el cuerpo... Es un gancho. Sí, hermano, y yo decía, qué rico huele, le decía, dame, él me decía, no. Entonces, como él me mandaba a traer la droga, de repente le mandaban regalos. Mándale esto a tu jefe, dile que va de regalo, dile que va de cortesía. Entonces los regalos, hermano, yo no se los daba, ¿sí me entiendes? Te los quedabas. Me los clavaba, ¿sí me entiendes? Sí, Entonces, la primera vez que yo fumé, hermano, fue de mano de mi padre. Primera vez que yo me drogué fue de mano de él. Un día yo le dije, ¿sabes de qué? Como quiera lo voy a hacer. Si no me das como quiera lo voy a hacer, ya sé dónde la venden, ya sé cómo conseguirla y si no lo hago contigo lo voy a hacer con mis amigos. Y recuerdo que él me preparó y me dijo, te voy a dar un pedazo chiquito porque tú estás chiquito, me dijo. Y me dijo, cuando fumes esto, no te bañes inmediatamente porque el corazón se te va a acelerar. No te bañes porque te puede dar un infarto, te puede dar un dolor. Me empezó a explicar, hermano, todo lo que no se debía hacer cuando te drogas. Te estaba capacitando. Sí, me decía, yo no quiero que andes buscando en el suelo y que andes ahí como todos los que acá, quiero que tú comes y la controles y que platiques y no quiero que estés ahí buscando y que nunca andes pidiendo prestado. Me empezó a dar escuela, hermano, como se dice. Sí. Y fue de la mano de mi padre la primera vez que yo probé una droga, hermano. Esa fue, hermano, el principio de la perdición en Sí. mi vida, hermano. Eso fue lo que empezó como un no pasa nada, lo que empezó como una aventura, lo que empezó como, nada, ¿qué puede pasar? Lo que empezó como, está chido, vamos a ver qué se siente. Yo no sabía que estabas firmando mi sentencia de muerte. De hermano. muerte. Y qué tremendo, siervo. Bueno, yo he escuchado testimonios y amigos míos también
que iniciaron drogándose con los amigos, se drogaban bajo la presión de los más grandes, de que ándale, y por evitar el bullying, ok, está bien, y se ganchaban, pero yo nunca había escuchado de que un padre haya enseñado a su hijo. Yo sé que sí hay gente así en algunos lugares, pero yo conocidos que digan, no, mi padre me enseñó, y más que te estaba dando una capacitación, mira, se fuma así, se prepara así, Sí, no te bañes y esto te puede dar un dolor, y que tremendo, ¿no? sí, hermano, sí, esa fue la realidad. Este, y bueno, pues ya no solamente fui un aprendiz, o sea, ya lo hacíamos todos los días, hermano. Primero empezó cada sábado, y luego después un día entre semana, y luego trabajamos juntos, hermano. Como ya no estudié, empecé a Ujú. trabajar donde él trabajaba, y ya fue todos los días, hermano. Ya yo era el que iba y venía, yo era el que, me hice adicto, hermano. Me hice Amén. adicto a la droga, me hice adicto a la piedra, me hice adicto a la cerveza, al cigarro. Este, ya no salía a la calle, ya no salía a los bailes, a la esquina, me la pasaba trabajando, comprando y fumando, trabajando, comprando y fumando. Éramos unos drogadictos, éramos unos adictos, hermano, dentro de nuestra misma casa. Fíjate qué tremendo, hermano, Amén. dentro de nuestra misma casa, ahí hacíamos la fiesta, ahí dentro de la casa. Claro que mamá sí sabía que papá tal vez se drogaba, pero nunca se imaginó que nosotros lo hiciéramos juntos. Amén. Mamá no se imaginaba. Papá cuando cumplí 14 15 años, un día también me tomó y me dijo, te voy a llevar a un lugar porque no quiero morirme. Fíjate lo que me dijo, no quiero morirme sin que tú sepas cómo caminar en esta vida. Fíjate la ignorancia, va, ¿sí me entiendes? Fíjate la ignorancia hasta dónde Todavía quería llega. dejarte preparado para cuando él no estuviera. Sí, Vamos a hacer algo, siervo. Vamos a cambiar la palabra drogas por sustancias ilícitas. No vaya a ser que me tumben el video en Facebook cuando, cuando salga ahí. ok, Vamos a sustancias ilícitas por cuestiones de, ya ves cómo está ahorita ok, sí todo está eso bien. de las censuras. Sí, sí, sí. Entonces vamos a decir como sustancias ilícitas, siervo. Ok, ok. Continúa, hermano. Sí, me dijo, te voy a llevar a un lugar porque no quiero morirme sin que tú sepas cómo andar en esta vida. Amén. Y yo recuerdo, pues yo tenía como 15 años ya, hermano. Yo traía unos pelos aquí, unas patillas o sea, me vestía colombiano, hermano, me vestía cholo, ¿sí ¿En me qué colonia entiendes? Yo vivías? vivía en la unidad piloto, allá en la Loma Verde, No, Vicente pues es que Ferrer. era eso. Allá, hermano, en el No había otra cerro. moda. Era la Indepe de Guadalupe, hermano. O sea, Sí, traía unos pelos aquí y unos chores talla 36 y unos Converse y unas gorras bordadas y no. Estaba bien delgado, pero yo parecía de más edad, hermano. Yo no parecía de ajá, 15 años, yo parecía como de 20, como de 30 y yo estaba ya súper acabado, ¿va? Entonces, papá me llevó al centro de Monterrey, hermano. Papá me llevó al centro de Monterrey, recuerdo que me empezó a llevar, me dijo, te voy a enseñar la diferencia entre una cantina, entre un bar, entre un table, entre un congal, me dijo, sí. te voy a enseñar la diferencia. Y me empezó a llevar, hermano, lugar por lugar, va, bar por bar, ¿Ya qué cantina edad tras tenías cantina. Y ahí? 15 años, hermano. 15 Me años. empezó a llevar, pero como papá lo conocían todos en el Sí. centro, hermano, o sea, ¿qué por la puerta de atrás, traigo mi chavo, y U- por la puerta de Un atrás. 20 para que Sí, sí, entre, no sé sí. cómo los arreglaba, hermano, pero me dejaban entrar porque él Sí. ya lo conocían en estos lugares. Y recuerdo la primera vez que me llevó a un lugar de estos, me dijo, mira, cuando vengas, nunca saques el cobre. Cuando llegues a un lugar como esto, siempre siéntate al lado de la puerta o en la puerta de atrás, por si se hace la bronca, por si se hace la riña, cualquier cosa, te sales corriendo, ¿ah? Siempre fíjate que haya espejos, siempre monedas y cigarros en la mesa. Yo le decía, ¿por qué monedas y cigarros en la mesa? Mejor te vas a ver. Y de repente se acercó una muchacha de las que trabajaban ahí. Hola, ¿cómo andas, negro? ¿Me regalas un cigarro? Sí, ya sabes, y esto y lo otro. Y empezó ahí con, un 10 para la radiola. Y me ves para qué son los cigarros. Y así, hermano, papá me llevó a cada lugar de esos en el centro a los 15 años, hermano. 15 Acompañaba a años. mi Un niño, padre. siervo. Me enseñó a Un bailar. joven, un jovencito. Sí, un niño, era un niño Y ya todavía, estando en ese hermano. mundo. Papá me enseñó a bailar, papá me enseñó porque dentro de su corazón había un vacío y vuelvo a lo mismo, un sentimiento de culpa que él quería pagar, Sí, hermano, el claro. haberme dejado a mis 8 años de edad. Cuando papá quiso arreglar todo, hermano, ya años después, ya no pudo, hermano. Ya no pudo con el monstruo que había él mismo construido, ¿sí me entiendes? ¿Por Sí. qué? Porque la sustancia ilícita, hermano, me hizo adicto, depender de ella, Depende. hermano. Ya no vivía yo para mí,
vivía para la sustancia, vivía para hacer, para drogarme, hermano. Ya Amén. trabajaba yo, solamente para eso, hermano. La Biblia dice que todo aquel que es vencido por algo se vuelve esclavo del que lo Esclavo. venció. Sí, dice la Biblia que el que es vencido por el pecado, esclavo es del pecado, hermano. Entonces yo me hice esclavo ¿de qué? De las sustancias ilícitas, hermano. Ya no solamente era ese tipo de sustancias, sino también era los solventes, cada vez más bajos, ¿sí me entiendes? Cada vez Ajá. más, cosas más baratas, cada vez cosas más bajos, y ya yo me despegué un poco de mi padre y me fui otra vez a donde empecé, que fue a la esquina, con Con las los amigos. pandillas, con los amigos, pero ya llego yo con ellos, hermano, 2, 3 años más grande, con una mente superior a ellos, ¿sí me entiendes? Con una mente no de un muchacho de 15 años, de 16 años, sino con una mente de una persona adulta, hermano, porque Sí, fue lo que aprendí de papá, o sea, ya llego yo a la esquina y llego yo con una mente superior, con más hermano. colmillos, ¿cierto? Sí, no, con más rollo, con más todo, hermano. Ya papá ya me había enseñado cómo a delinquir, cómo dinero fácil, cómo en los trabajos, cómo hacerle, y tantas cosas, hermano, que me dio, me programó y llego a la esquina y pues me hago parte de la pandilla, empiezo a rayar mi cuerpo, me empiezo a tatuar con tinta china, me pongo la placa, me pongo el tatuaje que todos traíamos, empezamos a pelearnos con otras pandillas, a Amén. pelearnos a machetazos, a pedradas, a Sí, palazos, a tubazos. Entonces cuando mamá y papá ven la magnitud de lo que yo me había convertido, interceden y quieren hacer algo para detenerme, pero ya era demasiado tarde, hermano. Ya yo estaba muy dominado por la sustancia, yo ya estaba muy dominado por el rencor, por el sentimiento, por el dolor, por amén. todo el trasfondo que traía. Este, Era parte de la pandilla, no hacíamos caso, no parecía en casa 2, 3 días. Recuerdo que mamá salía, me miraba en la esquina sin camisa, todo flaco, todo drogado, con la camisa llena de solvente. Y cuando mamá llegaba, hermano, pues mamá siempre ha sido de carácter fuerte, de carácter duro, me maldecía, maldito perro, no, me parió un perro, me dijo, y me decía tantas cosas. Wow. Y yo ahí la maldecía a ella también, hermano, y la maldecía y le decía tantas cosas, le decía te odio, le decía te odio, y agarraba la camisa llena de solvente y le jalaba, hermano, ahí enfrente de ella. Y yo le decía, me quiero morir, yo drogado, hermano, le decía, me quiero morir. Y quiero morirme delante de ti. Y quiero que el último recuerdo que haya en tu mente sea que me morí delante de ti, que no lo pudiste evitar. Y la maldecía, eres esto, eres lo otro. Y no, hermano, no, me volvía loco ahí, hermano. Qué Me terrible, volvía siervo. loco. Salía mamá, hermano, y mamá, te lo puede decir ella, hermano. Salía, machetazos me agarraba, y no me importaba, hermano. Porque había un rencor, una ira, un resentimiento dentro de mí que no me importaba morirme. Lo que quería era morirme, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Pero morirme en la calle, o sea, Sí, claro. era lo que yo quería, hermano. Y mamá salía, güey, no, güey, y los machetados en las pedradas. Ahora, hermano, que estamos de este lado, digo, la misericordia de Dios, hermano, porque Claro que sí. fue la que nos guardó, hermano. Claro, Dios es bueno y cuando Dios tiene un propósito con alguien, Dios lo guarda. Me sorprende mucho eso que tu propia madre, estando ahí peleando contigo, te maldecía. Sí, hermano. Y eso es tremendo, fíjate, yo hace mucho escuché un testimonio de uno que es brujo, no era, es brujo, y él le preguntaban cuáles eran los trabajos más fuertes que él podía hacer o que existía dentro de la brujería, y él decía, la maldición más grande que puede haber es cuando una madre maldice a su hijo. Dice, cuando una madre maldice a su propio hijo, dice, esa maldición lo alcanza. Dice, por eso hay madres que entierran a sus hijos. Hay madres que tienen 3, 4 hijos y se le va muriendo uno y otro y Sí, otro. ¿Por qué? Porque en algún momento, en un ataque de coraje, de ira contra los hijos, los maldicen. Dice, sí, y hay hermano. una conexión entre la madre con los hijos que la maldición te alcanza. Sí, la Y te voy verdad a que sí. contar así breve, yo sé es tu espacio, pero No, fluye, dentro, fluye, fluye. yo tengo, en la iglesia hay un hermano, y este hermano se casó, y después de que se casó, su mamá en un ataque de enojo, no sé por qué discutieron, pelearon, le dijo, no hombre, tú nunca vas a poder tener hijos, tú Ala. nunca vas a tener hijos, le dijo así, y así quedó. Hermanos, se casaron y no se embarazaban. Pasaron los años y los años y los años,
y no se embarazaba, no podía tener hijos la mujer. No podía tener hijos hasta que un día, de hecho se llama Willy, y fue que le dijo, mamá, ¿sabes qué? Cancela esta maldición que tú me lanzaste, porque me alcanzó, no puedo tener hijos. Y en ese momento ya la mamá recapacitó y todo y le dijo, hijo, perdóname, lo siento, perdóname, cancelo todo esto, yo no sabía lo que estaba haciendo, perdóname. Oraron y clamaron a Dios, se embarazó. Gloria. Pero la maldición que le lanzó la madre, Sí. lo alcanzó. Sí, sí, sí. Por eso hay madres que le dicen a sus hijos, no, pero ojalá y te mueras. Pasa el tiempo y se mueren porque la maldición los alcanza, ¿cierto? Sí, sí, Dios tuvo misericordia de ti, hermano. Sí, hermano. Sí, mira, se me recuerda un pasaje, Proverbios 18:21 dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Amén. Y el que la ama comerá de sus frutos. Y si es cierto, hermano, hay gente, mamá o hijos también que le dicen, no, ojalá y que te mueras. Y pasa, hermano. Amén. Y duran toda una vida lamentándose. Sí, no, la verdad que era algo muy desenfrenado, hermano. Todo el mundo sabía quién era mi casa, cómo vivíamos. Todo el mundo se daba cuenta, hermano. El pan de cada día era nuestra casa, lo que pasaba. Amén. Todo el mundo pasaba y señalaba la casa y decía, no, me está bien tremendo, no, aquí no, el Willy, no, la mamá, no, el papá. Todo el mundo, hermano, éramos como quien dice la comidilla, ¿no? Del Amén. barrio. Por eso hay un pasaje que me gusta mucho en la palabra que dice que de lo más vil y lo más menospreciado, va, lo que la gente menosprecia, lo que la gente dice que de ahí escoge el Señor, para avergonzar a los sabios. Hoy, hermano, que sé que, pues, sinceramente la gracia de Dios nos alcanzó. Y, pues, mamá, hermano, me maldecía yo a ella. Entonces, yo ya no le hablaba a mamá, hermano. Llegó un momento donde yo me junté, hermano. Conocí a una muchacha. Y fíjate en qué condiciones la conozco, hermano. La conozco en las pandillas, la conozco en la calle. Me la presentan unas amigas, unas amigas que eran más grandes, ¿verdad? Me la presentan. Una muchachita de 16 años, hermano. 15 años, 16 años Amén. cumplidos. Muy, muy, muy inocente, hermano. O sea, andaba en la calle, andaba en las pandillas, pero dentro de ella había una niña, hermano, que también había querido ser feliz, que su padre también la golpeaba, que su padre golpeaba a su mamá, que nunca le habían dado un abrazo, que nunca le habían dado un te quiero, hermano, y la conozco y me platica su vida, me enamoro de ella y pues la enrollo, hermano, como decimos, sí. Le prometo la luna y las estrellas, le digo que se junte conmigo, vámonos a vivir solos, no le vamos a dar cuentas a nadie, vamos a hacerla. Y me la robo, hermano, me la robo de su casa, ya no la dejo ir a regresar a su casa, se queda conmigo, nos fuimos a vivir a una esquina, hermano, era un tejabán grande, las condiciones en las que empezamos a vivir ella y yo eran terribles, no había ni baño, no había nada más que una cama, una tele vieja y pues puras canales, botes de aluminio, Sí. botes de cerveza, bachas de sustancias. Y se embaraza, hermano, se embaraza. Y ahorita tuviera un hijo de 15 años, hermano. Mi hijo tuviera 15 años ahorita, pero a causa de la sustancia, a causa del alcohol, 5 meses de embarazo la tenía bailando, hermano. Imagínate, a las 2, 3 de la mañana, una niña de 16 años con su matriz todavía, que no estaba ni formada, hermano, la traía bailando, drogándose conmigo, fumando del mismo del mismo cigarro, tomando, peleándome yo en los bailes, corriendo, la traía, lloviendo, amanecida, mal comida, hermano. Sí. No tuvo el consejo de una madre, de una suegra que le dijera, mira, atiéndete, mira, consulta, mira, cómprate unos óvulos para las infecciones que son muy peculiares en las mujeres embarazadas, mira que tómate esto, que guarda reposo, que no hagas esto. No tuvimos ese consejo, hermano, y lo perdimos, hermano, perdimos el bebé, un bebé de 5 meses, a sus 16 años ella tuvo que experimentar lo que era pues prácticamente pues un degrado, Sí. Un aborto, fue algo muy doloroso, pero pues tratamos de curar ese dolor, hermano, pues con sustancia, evitando la realidad, y pasan 2, 3 meses, hermano, y se vuelve a quedar embarazada otra vez, hermano. Para esto yo ya tenía 18 años. Ya vivíamos solos, no le dábamos cuentas a nadie, no aceptábamos consejo de nadie, hacíamos lo que queríamos, llegábamos a la hora que queríamos, metíamos a quien queríamos, hacíamos lo que queríamos y vuelve a quedar embarazada. Entonces, a mis 18 años de edad, hermano, yo ya
estoy esperando un hijo, acabo de perder uno, estoy esperando otro, tengo 18 años, no tengo el amor de papá, el amor de mamá, no tengo una familia, una abuela, un tío, unos hermanos, no tengo el consejo de nadie, nadie quien velara por mí, quien diera un peso por mí, la gente no me quería, los vecinos ya estaban hartos, Amén. nadie daba nada por mí, hermano, nadie apostaba, no había una esperanza, no había nada. Entonces, pasó un percance, hermano, pasó un conflicto, pasó un pleito, hermano, y yo, me encuentro en un problema, y ¿sabes de qué? A los 2 días estoy detenido, hermano, estoy detenido, caigo a la cárcel, hermano, fíjate, la misma sustancia, las mismas drogas, el mismo patrón de conducta que llevaba, Amén. lo que había pasado, me llevó a ¿qué? A una consecuencia, hermano, a una consecuencia, y la consecuencia ¿cuál fue? La cárcel, hermano. Entraste a la cárcel. Hay tres cosas seguras, hay tres cosas seguras para el adicto, para el que vive en la calle, hermano. Tres cosas seguras nada más. La cárcel, el hospital o la A la muerte. muerte. Ese es el destino de la vida loca, hermano. De hecho, Sí. todos tenemos ese tatuaje, todos nos pusimos aquí 3 puntos aquí en este huesito de aquí. Toda la pandilla con la que me junté, éramos como unos 20, hermano. Y todos tenemos eso. Muerte, hospital y cárcel significa. Y sin saberlo, hermano, sin quererlo, estábamos marcando nuestro propio destino. Ustedes Hermano. solos. Nosotros solos. Y caigo a la cárcel, hermano. Caigo a la cárcel. Te digo, era un drogadicto. Nadie, no tenía visita, no tenía amparo, no tenía abogado. Nadie quería saber nada de mí. Me querían trasladar para el penal del Topo Chico en el año 2012, hermano. Yo tengo problemas en ese penal, no puedo llegar ahí. Si llego me asesinan, hermano. Sí. Yo tenía muchos problemas ahí con gente que estaba ahí. Entonces, una muchacha de 16 años adicta, igual que yo, afuera de la demarcación, que no podía entrar a verme porque era menor de edad, hermano. Ella no podía entrar a verme, embarazada de 5 meses, acabando de tener un degrado, con anemia, siendo una muchacha Jovencita, sí. sola, hermano. Y yo encerrado, hermano. Así Imagínate. es. Así, hermano, así estaba la realidad, lo que yo pasé, lo que yo viví, mis errores, mis decisiones, me llevaron a estar preso, hermano. Me querían dar 25 años, hermano, de prisión. 25 años, 25, siervo. hermano, nada más de A los prisión. 18 años. Con la vida destruida, hermano. Wow. A los Qué 18 terrible. años, hermano. A los 18 años con la vida destruida, hermano. No había nada, no había esperanza. La escribiente me dijo bien claro, usted no va a salir, usted se va a ir para el penal. Este es un auto de formal prisión, fírmele aquí. ¿Y qué pasa si no le firmo? Como quiera lo van a trasladar. Usted va a ser trasladado inmediatamente para el penal del Topo Chico. Usted es culpable y usted se va a ir a marcar. Así, hermano. Wow. Esa era la sentencia, hermano. Te digo, no tenía ningún tipo de apoyo, no tenía visita, no tenía un jabón para bañarme, no, yo estaba hecho huesos, hermano. Si ahorita estoy delgado, hermano, estoy flaco. No, yo pesaba como 40 kilos, hermano, con el pelo largo, delgado, siendo un adicto, con la vida destruida, sin sueños, sin anhelos, sin ilusiones, sin metas, sin nada, hermano. ¿Y cómo fue tu vida en la prisión? Fíjate que pues yo había caído por 36 horas, por 24 horas ahí abajo, pero ya estando consignado ante un juez, ya sabiendo que vas por un delito grave, ya sabiendo que te van a dar muchos años que te van para el penal, y cuando es tu primera vez, hermano, 18 años, pues llegas a la cárcel, hermano, y pues, afuera en la calle es una cosa, pero No, adentro, hermano, hasta el más león, hermano, hasta el más bravo, hermano, se lo comen, la verdad. Sí. Y llego y pues imagínate, hermano, todos haciendo ejercicio, todos acá, como en las películas, hermano, Sí. musculosos, todos con cara de malos, y todos ahí, llego y todos en la reja, échenlo acá, métanlo aquí. Y pues yo asustado, hermano, de verdad asustado. Y a mí le dice el guardia al otro guardia, mételo hasta la 8. Allá mételo hasta allá atrás, viene por lesiones, por intento de homicidio, véntelo para allá para atrás, si lo metes ahí se va a pelear, véntelo para allá. Y me avientan a una celda sola, hermano. La última celda de las municipales de Guadalupe en el segundo piso era la celda 8. No tenía baño, no tenía regadera, era de castigo. Allá me avientan a mí allá solo, hermano. Pero yo sin saber, siervo, aquí viene lo bueno, yo sin saber, hermano, que Dios estaba preparando, hermano, el escenario para tener un encuentro conmigo, hermano. Amén. Yo sin saber, hermano, que había vivido toda una vida, hermano,
que había desagradado a Dios, desobedecido a mis padres hermano, en pecado, sin saber que la mirada de Dios había estado sobre mí todo ese tiempo, hermano. Las veces, hermano, que estaba solo en aquella esquina, las veces que estaba fuera de los hoteles siendo un niño, las veces que estaba, hermano, ahí borracho, que lloraba en mi soledad, la mirada de Dios había estado sobre mí, yo no lo sabía, hermano. Y la celda número 8 de los municipales de Guadalupe fue el escenario perfecto que Dios preparó, ¿para qué? Para tener un encuentro conmigo, hermano. Gloria a Dios. Yo creo que aquí viene algo muy interesante, ¿no? Dentro del testimonio. Pero quiero hacer una pausa, siervo. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita continuamos con el testimonio. Está sorprendente, está impactante. Yo sé que aquí viene una parte muy importante también de lo que Dios hizo contigo y cómo te tuviste un encuentro con Él. Pero ahorita, después de esta pausa, continuamos con eso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Estamos de vuelta aquí con nuestro hermano Willy Rangel. Está testificándonos de cómo Dios cambió y transformó su vida. Siervo, nos quedamos ahí de que venía lo interesante, siervo, cuando te metieron ahí en los separos y que te mandaron hasta la celda 8, ahí una celda sin baño, una celda que era como de castigo. Y aquí venía ya lo interesante, gloria al Señor. Y bueno, hermano, síguenos ahí contando este testimonio. Sí, hermano, la verdad que ese fue el parteaguas en mi vida, hermano. La verdad, ese día yo iba derrotado, hermano, iba sin fuerza, sin aliento, lleno de temor, lleno de culpa, lleno de... Pues ya bueno y sano, ¿no? Se me Sí, dos, sí, tres sí. días de ahí, volví en sí, bueno y sano, ya no estaba bajo el efecto, estaba con la realidad, ¿no? Que me embargaba, con la culpa, con el nombre, el hubiera, ¿sí me explico? Sí, Con el sí. hubiera, no, me hubiera ido, no hubiera hecho eso. Entonces cuando me mandan para allá, llego a la celda y yo firmo el auto de formal prisión, lo firmo y yo estoy esperando que vengan para que me trasladen y empiezo a escuchar a los de la celda de al lado que decían, ¿dónde vas para el topo? Y no, hombre, ni sabe, usted que llegue, no, nosotros venimos de allá. Y ellos empezaron a llorar, los mismos presos empezaron a Ajá. llorar porque también se los iban a llevar, pero ellos tenían poquito que habían salido. Empezaron a llorar porque empezaron a decir cómo estaba ya la situación, que llegabas y te golpeaba, todo lo que pasaba. Y decía, no, pues más, ya sabrás, Sí. más miedo, más tensión, más todo. Y de repente escucho que grita el policía, pónganse las camisas todos. Pasa con la macana pegándole la reja, pónganse las camisas, pónganse las camisas. Dicen, ¿por qué? Le dicen, ¿por qué? Él dice, porque llegaron los hermanos, dijo el policía, llegaron los hermanos, pónganse las camisas, nadie sin camisa, llegaron los hermanos. Y yo, como no conocía nada de Dios, ni sabía ¿Qué decía los hermanos de qué? no, pues qué, no, los ganchos es lo que no quiero que llegue, Sí. ¿sí me entiendes? Que no llegue el traslado, los hermanos qué. Entonces de repente empiezo a escuchar que llega un grupo de gente, ¿verdad? Traían unos termos con agua, unas cajas de pan, traían una bocina y se pararon en las primeras dos celdas y yo me asomo a ver por la reja, lo que se alcanzaba a ver, la rejita, y empiezo a ver que empiezan a hablar y que empiezan a poner una música y que empiezan a poner unos cantos y empezaron a orar y empezaron a hablar unas cosas raras, unas cosas que yo no entendía, unas palabras que no sabía No que comprendías. estaban hablando y yo me asomaba y me asomaba y me sentaba y me paraba y me asomaba, me paraba y me sentaba y me asomaba y empezaron a predicar la palabra en las primeras celdas. Primeras celdas había entre 30 y 33 personas en cada celda porque eran grandes. Amén. Las demás celdas eran de 3, 4 internos. Y en la última que estaba yo, pues estaba solo. Y cuando yo quiero escuchar, tratar de escuchar lo que están hablando, lo que están diciendo, hermano, empiezo a sentir literal en el ambiente, en la atmósfera. Empecé a sentir algo, esta fue mi reacción en la celda. Empecé a sentirme raro, empecé a sentirme como desesperado, Escalofrío, sí, sí. como desesperado, y los hermanos predicando y la música de fondo. Me acuerdo que estaba la canción de Supe que me amabas, Amén. de Marcela Gans, Supe que y estaba ahí esa alabanza y los hermanos orando y predicando. Y yo sentí algo raro y me sentí desesperado, empecé a sudar, empecé a moverme, empecé a sentir ganas de llorar, y de repente me siento
Y donde me siento estoy pensando, me van a llevar al penal, está llegando, van a acabar con mi vida, me van a torturar, mi hija va a nacer, mi hijo va a nacer, no lo voy a poder ver, mi chava no me va a esperar, 25 años, se va a juntar con otra persona, Sí, ya sí. la perdí. Te haces una película en Sí, la sí, la cabeza. realidad, hermano, la realidad que estaba, eso era lo que me esperaba, eso era mi realidad. Hijo, su nombre estaba ahí y de repente cuando abro los ojos estaba una mujer parada de qué lado de la reja, era Sí. una hermana ya grande de edad, y estaba ahí parada y se me queda viendo y se da cuenta que hay alguien en la celda y se me queda viendo y me dice, hijo, ¿qué tienes? ¿Estás triste? Y yo la veo y en mi mente lo primero que pasa es, tal vez esta sea la última persona que yo vea en mi vida. Amén. Y me paro y le digo, sí, sí estoy triste. Me dice, ¿por qué? Y le empiezo a decir, en 2 minutos le empiezo a decir toda mi vida. Sí. Así, 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 por esto, esto y esto y esto, me van a matar, van a llevar, mi hija, la muchacha, no me va a esperar, esto y aquello. Y cuando yo le digo eso, yo puse las manos en la reja y ella me pone sus manos sobre mis Arriba de manos, las tuyas. hermano. Unas manos ya grandes, hermano, una mujer ya grande, la hermana Guadalupe Hernández, que le mandó un saludo y un fuerte Amén. abrazo, mi madre espiritual. Ese día ella me tocó las manos, me miró a los ojos. Y mira, quiero hacer un hincapié en esto. No me predicó un sermón, no me habló de la Biblia, no me dijo los 66 libros, simplemente me dijo, hijo, este día yo te digo que Dios puede cambiar tu destino. Cristo te ama, me dijo. Amén. Cristo te ama. Esas palabras, hermano, que si las sumas son como 15 palabras. Esas palabras penetraron hasta el fondo de mi alma y hasta el fondo de mi corazón. Por eso la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que todas espadas filas. Esas palabras, hermano, cuando me las dijo, Wow. yo sentí en mi alma, en mi corazón, que algo se cortó, que algo se partió dentro de mí. Y cuando ella me dijo eso, yo levanté las manos al cielo, hermano. Yo no sabía lo que significaba, hoy lo sé. Sí, sí. ¿Qué significa levantar las Amén. manos al cielo? Yo no sabía. Y ahí en esa celda, hermano, en el peor momento de mi vida, en el lugar más remoto que una persona se pueda encontrar, lleno de temores, lleno de culpas, lleno de pecado, lleno de sinsabores, siendo un adicto, un drogadicto. Ahí, hermano, un hombre que merecía morir por las cosas que yo había hecho, levanté mis manos al cielo y empecé a llorar, hermano. Y empecé a llorar y 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 a llorar. Y ella empezó a orar por mí. Yo no supe a qué hora, hermano, llegaron los demás hermanos. Tú sabes que los hermanos somos bien montoneros. Sí, sí. Llegaron, hermano, y yo tirado en el suelo. Mira, hermano, mi experiencia fue esta. En mi mente, con mis ojos cerrados, yo pude ver toda mi vida, hermano. Desde que yo tengo recuerdo, todo lo que yo pasé, desde que papá me abandonó, desde que estaba, todo lo que ya te platiqué, yo pude ver todas las maldades que había hecho, hermano. Amén. En 2 segundos lo vi como una película, Como una hermano. película, Ahí sí. tirado, hermano, le decía yo a Dios, perdóname, perdóname, perdóname. Dame una oportunidad, una oportunidad. No me quiero morir, le decía y le gritaba yo a Dios, no me quiero morir, no quiero que me maten. Dame una oportunidad. Quiero ser feliz, le gritaba yo a Dios. Amén. Quiero ser feliz. Eso era lo que yo anhelaba dentro de mi corazón. Ser feliz, hermano, porque nunca lo había sido. Yo no sabía lo que era la felicidad. Yo no sabía. Yo miraba a las familias, hermano, estando bajo la sustancia, miraba a las familias que reían, hermano, las familias que estaban bien. Y yo decía, ¿cómo quisiera yo tener una así? ¿Cómo quisiera? Yo miraba a los hermanos que pasaban. Y yo les miraba en sus rostros una paz, hermano. Amén. Yo no sabía qué era, pero yo decía, yo quiero eso que ellos tienen. Que ellos En mi tienen. corazón, estando yo bajo la sustancia, yo decía, yo quisiera eso, pero yo no sabía qué era. Y ese 17 de julio del 2012, 17 de julio del 2012 a las 6 de la tarde, yo tuve un encuentro real. Amén. No en una iglesia, no en una campaña, no fue un profeta el que me puso la mano, con todo respeto para las iglesias, para los pastores, para los profetas, para los siervos, honro los mantos, honro los ministerios, pero mi experiencia no fue así. Porque Dios nos enseña que no se limita a 4 paredes, que no se limita solamente a una persona ungida. Dios hace como quiere, como Él quiere, donde Él quiere. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. La gracia, el amor, la misericordia,
de Jesucristo Amén. está vigente y es capaz de meterse hasta el mismo infierno por alguien, meter su mano en el mismo lodo cuando tiene un propósito con alguien. Y ahí en ese momento, hermano, el Espíritu Santo de Dios me selló. Ahí, no sé a qué hora se fueron los hermanos, no sé, me quedé dormido, hermano, tirado en el suelo. Me vomité, se me salió, hermano, todo lo malo que traía adentro. Me hizo libre, Te hizo hermano. libre. Fue una liberación ahí, porque cuando Dios llega, hermano, cuando Dios llega, lo que no sirve se va. Se va. Se va. Y ahí me quedé dormido. Dicen que pasó la lista y que el guardia nada más me checó a ver si yo respiraba. Porque para cuando pasa lista tienes que estar despierto y decir tu apellido. Nomás, nada, si respira, no, déjalo. Ha de ser la malilla. Sí, Todos sí. llegan y, no, ha de ser la malilla. Y hasta el siguiente día me desperté. El siguiente día me levanté, hermano. Ya no tenía miedo. Ya no sentía rencor. Ya no sentía resentimiento. Ya no tenía, hermano. Yo me levanté y yo pensaba que andaba flotando, hermano. Sí. Yo pensaba que pisaba y no sentía que pisaba. Veía la celda y yo decía, wow, chido. Cambió toda tu perspectiva. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. ¿Sabes cuáles fueron las palabras que salieron de mi boca? Yo no sabía orar. Yo no sabía hablar con Dios. Yo lo único que sabía decir eran maldiciones y groserías. Sí. Pero dentro de mi corazón las palabras que salieron, y lo digo con mucho respeto, claro que ahora ya no le digo así a Dios, va, porque pues ahora ya he aprendido Sí, claro. a la reverencia. Pero en ese momento, siendo un drogadicto, siendo un mal hijo, siendo un mal esposo, siendo un mal padre, siendo un mal vecino, un mal amigo, le dije, hazme un paro, Dios, tírame un paro, dame una oportunidad, quiero ser feliz, tírame un paro. ¿Y qué crees? Cristo me hizo el paro, hermano. Aleluya. Así es como Dios. se lo puede hacer a cualquiera, hermano. Sea quien sea, donde sea, Amén. a la hora que sea, a la hora que clames, amigo, amiga, tú que estás en drogas, tú que estás ahí, que no puedes salir, que no hayas la puerta, que ya los intentó 1,000 veces, que has estado en tantos lugares, que has visto psicólogos, que has visto. El día que clames con tu corazón y de tu fondo de tu alma le hables con toda la sinceridad a Dios, al Dios que no ve. Aleluya. Ese día Dios te va a hacer libre y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Así es, Ese hermano. versículo se hizo realidad en mi vida, hermano. De ahí para adelante van hasta ahorita 13 años, hermano. 13 años. Más de 5,000 días, hermano, que no he probado una sustancia. Más de 5,000 días que no he tomado una cerveza, que no he fumado un cigarro, hermano. Más de 5,000 días, hermano, que no he vuelto, hermano, a ser esclavo. Gloria a Dios. Que no he vuelto a maldecir a mi madre, que no he vuelto a maldecir a mis padres, hermano. Que no he vuelto, hermano, ¿sabes de qué? A ser el mismo, hermano. Nunca, jamás. Sí estuve 8 años, hermano, preso. Estuve 8 años preso. 2,920 días estuve encerrado en un penal, viendo y oyendo cosas que no se los deseo a nadie. Pagué una consecuencia, hermano. Amén. La consecuencia de mis actos, ¿sabes de qué? Las pagué, hermano. Pero delante de Dios yo ya era inocente, hermano. Porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y Proverbios 28:13 dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia, hermano. Gloria ¿Sabes a de Dios. qué? Esa palabra se hizo realidad en mi vida. Me fui a marcar, hermano, al penal. Pero después de ahí, hermano, esos 8 años que yo viví en el penal, esos 8 años fue donde aprendí a conocer a Dios. Amén. Donde aprendí a depender de Dios. Donde aprendí a qué? A tener una relación con Dios. Aprendí a qué? A hacer la voluntad de Dios. Ahí, hermano, después de ese día, mi vida nunca jamás volvió a ser igual. Hermano, el primer milagro que sucedió cuando yo me convertí fue que no me trasladaron, hermano. Yo no pisé el penal del Topo Chico. Yo no entré al penal del Topo Chico. Dios no permitió que yo entrara a ese lugar porque Dios ya tenía un propósito conmigo. Amén. El primer milagro fue de que estuve 2 años, hermano, ahí en ese lugar sin pagar un solo peso para un amparo. Tenías que pagar de 20,000 a 30,000 pesos por un amparo antitraslado que duraba 30 días. Hoy sé
porque estudié leyes estando preso. No me recibí, pero tengo un conocimiento. Hoy sé de que ese amparo tú lo puedes hacer y un abogado nomás va y lo mete. Sí, nada más paga las copias. Pero estando ahí, la gente pagaba hasta 30,000 pesos para quedarse 30 días más en los separos para que no lo trasladaran, hermano. Y yo nunca pagué ni un solo no tenía ni visita, hermano. Sí, ¿qué vas a tener? No tenía ni para un jabón, ¿sí me entiendes? Mi abogada, una sola vez la vi, hermano, en 8 años. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Qué te dijo? Yo nomás quiero que me diga si usted lo hizo o no lo hizo. Le dije, sí, sí lo hice. Bueno, usted es culpable y usted va a pagar. Usted lo van a llevar para el penal por eso, pero usted no puede defenderme. Gracias, ¿Sí gracias. Y nunca jamás. Pero ¿sabes de qué, hermano? Cuando leí el Salmo 46, ¿sabes qué entendí? Que la Biblia dice, Jehová es nuestro amparo. Amén. Y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque bramen y turben sus aguas, dicen que contra mí se levante guerra. Amén. ¿Yo estaré qué? Tranquilo. Yo estaré tranquilo, hermano. Aprendí, hermano, a escudriñar la palabra y me encontré en Primera de Juan 2:1, ¿sabes qué? Que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Yo Amén. le dije a Dios, yo quiero que tú seas mi abogado. Yo quiero que tú me defiendas, Señor. Yo quiero que tú, Señor, me defiendas. ¿Y sabes de qué, hermano? El primer milagro fue que no me trasladaron, hermano. Todos decían, este ni visita tiene. Dame, este ni abogado tiene. Y yo tengo que pagar 30,000. Y yo les decía, pues es que mi abogado es el de arriba. Mi abogado es Cristo. Y se enojaban conmigo, hermano, porque a mí no me trasladaban. Y a ellos, a todos los terminaron trasladando. Ese fue el primer milagro. El segundo milagro fue de que mi hija nació, porque fue una niña. Hoy tengo mi hija de 12 años, hermano, mi hija Alexa, que la amo con todo mi corazón a mi hija. Hermano, nació completamente sana, hermano. Después de ser adictos, después de meternos todo lo que no te imaginas, después de vivir la vida que vivimos, lo mínimo era que nuestra hija naciera mal, o Sí, naciera claro, con una enfermedad, nació completamente sana, hermano. No le dejé ni una teta, ni un chupón, ni un biberón, no le dejé nada, puros broncas, hermano. Todo, que no teníamos nada, ¿qué? No, pues qué. La sacaron de la casa donde estaba, a mi esposa la corrieron, hermano. A mi hija no le faltó nada, hermano, ni cuna, ni pañales, ni leche, ni nada, hermano, porque yo ya tenía un padre. Mi padre me abandonó a los 8 años, pero encontré en el Salmo 27:10 que Dios me dijo, aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, con todo eso yo te recogeré. Y cuando Dios me recogió, Él se hizo cargo no solamente de mí, sino de mi familia, Amén. hermano. Cuando mi hija nació, no le faltaron ni brazos, hermano, que la cargaran. Mi hija nació completamente sana y todo lo que faltó, Dios lo suplió. Y hasta el día de hoy, hermano, a mi hija Gloria a Dios. no le ha faltado nada. Tercer milagro, hermano, ¿sabes cuál fue? ¿Cuál fue? Que un día, estando yo ahí, yo no tenía visita, porque mi esposa todavía no cumplía 18 años. Yo ya le había pedido perdón a Dios. Y yo ya había encontrado en la Biblia un versículo que dice, honra a tu padre y a tu madre. De hecho, es el 5.º mandamiento y el primer mandamiento con promesa. Amén. Para que tus días sean largos sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y luego me encontré en el proverbio que dice, el que maldice a su padre y a su madre, y esto va para todos aquellos que tienen una mala relación con sus padres, pongan atención a lo que dice la palabra, el que maldice a su padre y a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Y cuando yo leí eso dije, eso fue lo que a mí me pasó. Por esto estoy aquí, por eso pasé todo lo que pasé, porque yo maldije a mis padres. Así es. ¿Y sabes de qué? Yo empecé a orar por mis padres, empecé a orar por mamá, y le empecé a pedir perdón a Dios. Y empezaba en una oración y le decía, Señor, yo perdono a mi padre que me abandonó. Yo perdono a mi madre, Señor. Yo los perdono, Señor. Señor, ayúdalos, Señor. Perdónalos tú también, Señor. Yo decido perdonarlos porque Amén. entendí, hermano, estando preso, que el perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión. Y yo decidí perdonarlos porque también encontré en la palabra donde dice que si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, entonces Dios tampoco nos va a perdonar. Y yo decía, Señor, yo no quiero, Señor, estar enemistado contigo. Yo perdono a mi madre, perdono a mi padre. Pues Dios me llevó a mi madre, hermano, hasta la cárcel. ¿Después de cuánto tiempo? Después de 2 años, hermano. Después de 2 años, me llevó a mi madre a la cárcel. Me dijeron, William Rangel, ¿tienes visita? Dije, no tengo visita, yo no, también nadie viene a verme. ¿Conoces a Candelaria Villarreal?
Y yo dije, sí, sí la conozco. ¿Qué es tuya? Le dije, es mi mamá. Está pidiendo pasar a verte, pero tú no la tienes registrada, no la tienes dada de alta. Cuando llegas a la Sí, 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 penitenciaría, sí. tienes que registrar a la gente que quieres que te visite. Yo no la registré. No, pues yo no. Llegué, ya Sí. sabes cómo. Me dijeron, ¿quiero entrar a verte? ¿Quieres verla? Le dije, sí. Y cuando mi madre entró, hermano, por aquellas pasillo de visita, hermano, yo ya la había perdonado, hermano, Sí. pero no la había visto. Y cuando ella entró, hermano, yo le dije al guardia, ¿le puedes abrir la puerta poquito para darle un abrazo? Y como ya me conocían los guardias, porque para los 2 años, hermano, yo ya predicaba en la cárcel, hermano. Yo ya, ¿qué? Yo ya predicaba en ese lugar, hermano. Yo empecé a hablar la palabra, empecé a hablarle a mis compañeros de Cristo, empecé a ganar almas para Cristo Sí. estando ahí, hermano, sin que nadie me discipulara. Pero el Espíritu Santo era mi maestro, hermano. Entonces, cuando mi madre entró por la puerta, en un abrazo, hermano. Por eso cuando voy a la reunión de los jóvenes, cuando voy a las reuniones, hermano, de las familias, en un abrazo, hermano, en un abrazo se rompieron todas las cadenas, hermano, todo el resentimiento. Ahí, hermano, Dios selló y recuperé el amor de mi madre. Amén. El Espíritu Santo de Dios operó nuestros corazones, hermano. Y mi madre me pidió perdón, me dijo, perdóname, mi hijo, porque yo no sabía lo que hacía, estaba tan resentida, estaba tan dañada, que nunca me di cuenta que te hice daño. Y perdóname tú a mí, mamá, porque yo te maldije, porque yo te juzgué, porque yo te señalé por tus errores, pero yo no me había dado cuenta, mamá, que tú no podías darme lo que tú no tenías. Tú llorabas y buscabas el amor en los hombres, en mi papá, en muchas cosas, pero el verdadero amor que el hombre necesita es el amor de Dios. La Biblia dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios Amén. es amor. Entendí a través de la palabra que mamá no podía darme lo que ella no tenía, Lo que no hermano. tenías, correcto. Entonces ahí el tercer milagro fue que Dios restauró la relación con mi madre. Hoy estuvo mi madre en mi casa, hermano, que Sí. es tu casa. Gracias. Tomamos un café, la abracé, la besé antes de venirme. Le dije, mamá, ya me voy a ir a dar testimonio de lo que Dios hizo en nuestra vida. Le di un beso, le di un abrazo. Estaba mi papá, hermano. Dios trató con mi papá. Amén. A mi papá lo atropellaron saliendo de un bar, hermano, de un lugar de mala Sí. fama. Lo atropellaron. Perdió la mitad de la cabeza. Mi papá nomás tiene la mitad del cráneo, hermano. Esa fue la manera en que Dios, hermano. Pero yo clamé estando en la cárcel, Señor, dale una oportunidad, no permitas que muera sin ti. Encontré una palabra que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú Y y toda casa. tu casa. Hechos 16:31. Y me aferré a esa palabra, le dije, Señor, mi casa no puede perecer sin ti. Dale la oportunidad a mi padre que te confiese con su boca y crea en su corazón. Señor, ellos no tuvieron el privilegio de predicarme a Cristo, pero yo me los quiero ganar para ti. Y Dios, hermano, otra vez desafió la ciencia, otra vez hizo el milagro. Hermano, ¿sabes de qué? Papá salió completamente bien de la operación. Ya no iba a poder hablar, ya no iba a poder caminar. Papá, tú lo ves, te asustó. La gente cuando se quita la gorra dice, aleluya, como este hombre está vivo. Pero al son del día de hoy, hermano, mis padres son cristianos, hermano. Gloria a Dios. Y están a punto de bautizarse y bajar a las aguas. Gloria a Dios. Otro milagro que hizo Dios, porque este es el verdadero testimonio. Sí, y esto es lo claro. que quiero que la gente vea, no lo que yo hice sin Dios, no lo que hicimos. Tal vez te puedes identificar con la vida que yo llevé, pero lo que quiero que, amigo, amiga, tú que vas a ver este video, lo que quiero que tú te lleves en tu alma y en tu corazón son los milagros que Dios hace y que Dios puede hacer en tu vida. El otro milagro que Dios hizo, ¿sabes de qué? Porque me trasladaron para el penal, hermano, para el penal de Cadereyta. El 9 de septiembre del 2014 a mí me trasladaron para el penal de Cadereyta y llegando allá, hermano, la situación estaba terrible, hermano, allá en el penal, no eran las celditas donde estaba, no, era el infierno, hermano, Sí, en la sí. tierra. Entonces, cuando llego allá, hermano, la Biblia dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra y aún sobre el león y la cobra pisarás. Y dice la Biblia también que cuando los caminos del hombre, Proverbios 16:17, son agradables a Jehová, aún a sus enemigos, hacen paz, estar en paz con él. Cuando llego yo al penal, hermano, me suben como con 13 presos más. Y cuando llegamos a las 9 de la noche, el pueblo andaba suelto, hermano. Y yo miraba que andaban con unos puntotas de este tamaño y los policías ahí, yo decía, aquí están los policías y no les dicen nada. Entonces, cuando llego yo allá, a los que iban conmigo, porque no iban conmigo, pero los soltaron el mismo Sí, sí. día, hermano. A todos, hermano. Los agredieron, los picaron, los bajaron, hermano.
Y yo fui el único al cual a mí no me hicieron nada, hermano. Había mucha gente que me conocía porque los 2 años que yo estuve allá, cuando llegaban golpeados, cuando llegaban, ¿qué? Que lo robaban ahí Sí, mismo, sí. yo les daba un jabón, les daba una Biblia, les daba una toalla, les daba unos guaraches, porque yo juntaba las cosas de los que se iban y se las daba a los nuevos y les compartía la palabra y los curaba Sí, sí. y les daba agua. Y la Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar, Amén. hermano. Y cuando yo llegué al penal, yo coseché de lo que había sembrado en 2 años. Decía, no, ese es el hermano. No, cálmate. Este es hermano. Cuando yo estaba allá, llegué todo golpeado y él me curaba y él me dio hermano, jabones, toalla, chanclas, pasta, saldo, café y pan. No, hermano, Sí, la claro. misericordia y la gracia, dice, me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese fue otro milagro que Dios hizo. Amén. Hermano, allá sí pudo ir la muchacha con la que yo estaba. Allá, hermano. No solamente, hermano, me esperó los 8 años que yo estuve preso, sino que se casó conmigo, hermano, estando en la cárcel. Amén. Hoy es mi esposa, hermano. Allá me la gané se la ganó mi hermana Lupita Hernández, la que me ganó para mí, Ajá. se la ganó ella también. Pero, hermano, yo oré y ayuné 4 años por ella, hermano. Y me casé en el penal de Cadereyta sin tener un peso, sin tener un centavo. Fue un juez desde aquí hasta allá a casarme. Hermano, me casé de traje. Me casé, hermano, con grupo vallenato. Hermano, 50 platos de comida, 50 cocas, todos los invitados, toda mi familia, toda la familia de ella, hermano. En el penal de Cadereyta fue mi boda sin un solo centavo, Gloria a hermano. Dios. Porque la Biblia dice que Dios es nuestro proveedor y dice que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Ahí me Amén. casé, hermano. Estoy casado, hermano, por la ley que Dios estableció ahí. Y el pastor interno, porque adentro hay una iglesia, hermano, en el penal de Cadereyta. El pastor interno, mi pastor, que era mi pastor Eber Ramón, él, hermano, bendijo mi matrimonio, hermano. Hicimos los votos en el altar, hermano, que establecimos como altar en la palapa familiar del Amén. Cerezo de Cadereyta, reclusorio 3 del oriente del estado de Nuevo León. Ahí, hermano. Así que, hermano, lo que era maldición, lo que era el peor momento de mi vida, lo que parecía mi final, cuando Dios llegó, Amén. ¿sabes qué? Lo cambió todo. Todo hermano. cambió. No, ¿quieres otro milagro? A echarlo, siervo. Encontré una palabra en la Biblia que dice, en el lugar donde estén cautivos, Jeremías 29, carta a los cautivos, en el lugar donde estén, oren por la paz de ese lugar, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y no disminuyáis, multiplicaos Amén. y llenarse de hijos. Pues me agarré de esa palabra y le dije a mi esposa, ir aquí dice. Y ahí tuve mi segunda hija, hermano, en el penal de Cadereyta. En el penal. Mi hija Victoria. Mi hija tiene 7 años ahorita. Y le puse Victoria, hermano, porque el Dios que predicamos, el Dios que servimos, no conoce la derrota, hermano. Amén. Me dio mi segunda hija estando preso, hermano. No le faltó nada, hermano. Dios me suplió estando ahí todo el tiempo que estuve para, hermano, ayudarle a mi esposa. Mi segunda hija nació ahí, En el penal. en el penal de Cadereyta. Gloria a hermano. Dios. Qué bendición. ¿Quieres siervo. otro milagro? Dale. Encontré un versículo en la Biblia. Deuteronomio 28, las bendiciones de la obediencia. Y en los últimos versículos dice, si fueres obediente a la voz de Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y una de esas bendiciones, como el versículo 14, 15 por ahí dice, habitarás casa que tú no edificaste. Por la gracia y la misericordia, lo digo para la gloria de Dios y es para que la fe de alguien se aumente. Amén. Alguien Claro que sí. paga renta, para que la fe de alguien se aumente. Dios me regaló una casa, hermano, Wow. y de 2 pisos, Estando todavía allá. estando preso. Todavía no salía y Dios ya me había dado mi casa, hermano, nueva, hermano. Wow. Para la gloria y la honra de Dios te lo digo. Toda tu transformación, todo tu cambio, no fue dentro de una iglesia. No, Fue dentro del penal. fue dentro de un penal. Ahí fue todo, la obra Dios la hizo ahí. Ahí Dios me enseñó, Dios me capacitó, ahí Dios me enseñó. Es que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y con quien quiere. Él es hermano, Dios. Dios es tremendo, hermano. Hermano, dice la Biblia que no hay hombre sobre la tierra que aconseje a Dios.
No podemos decirle a Dios cómo hacer las cosas. Él lo hace como quiere. Los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos, y los caminos de Dios como nuestros caminos. Los pensamientos de Dios sobrepasan nuestro intelecto, hermano. Dios es Dios, hermano. Mano, no acabaría aquí toda la noche, hermano. Sí. No acabaría toda la noche decirte todas las cosas que Dios ha hecho en estos 13 años, hermano. Tengo 5 años que salí. Amén. Dios me dio mi libertad. Estuve a punto de morir de COVID, hermano, estando ahí adentro. Estuve a punto de morir 20 días antes de salir. Estuve a punto de morir y Dios me sanó de un día para otro, hermano. Gloria a Dios. Pero Dios me enseñó por qué permitió que me enfermara. Y también me enseñó, hermano, que yo iba a salir 5 días después. Amén. Y me enseñó y me dijo para qué yo iba a salir. ¿Por qué Él me iba a dar mi libertad, hermano? Hace 5 años que salimos. Hoy, hermano, para la gloria y honra del Señor. Llevamos 5 años caminando, hermano, de la mano del Señor. Hoy, hermano, nos congregamos en una iglesia. Tenemos un pastor. Nos hemos ganado a mis padres para Cristo. Nos hemos ganado a mi cuñada para Cristo. Amén. Me gané a mi suegra para Cristo. Hermano, toda mi familia, hermano, está viniendo a los pies y a las plantas del Señor porque les hemos dado testimonio, hermano. Amén. Les hemos dado testimonio de que Dios no es un juego, hermano, de que Dios es real y que Dios cambia y que Dios transforma, hermano. Somos, hermano, hoy somos punta de lanza. Mis Amén. hijas no van a vivir abandono. Mis hijas no van a vivir lo que yo viví. Mis generaciones, hermano, no van a... Se cortó la maldición, hermano. Se cortó para siempre. De aquí en adelante, mis hijas, hermano, mi descendencia, serán profetas, serán predicadores, Amén. serán Gloria a siervos, Dios. serán alabancistas, serán adoradoras. Mi descendencia será una descendencia que marcará no solamente esta generación, sino las generaciones que vienen, Amén. hermano. Gloria a Dios Dios. transformó completamente nuestra vida. Hoy, ¿quieres otro milagro? Dale. Después de estar preso 8 años, hermano. Hoy seguimos yendo al penal, pero ya no para pasar lista ni comer rancho. Rancho es la comida que te dan. Sí. Sino hoy vamos a ¿qué? A predicar la palabra, hermano. Qué bendición. Somos parte de un ministerio y ahora vamos, después de estar presos, ahora vamos y llevamos el mensaje de la palabra. A dar de gracia. A decirle a los presos, con Cristo sí se puede, con Cristo sí se hace. Y los presos que me conocen, porque me conocen medio penal, Sí. dicen, hermano, yo no tenía esperanza, pero cuando te veo que vienes, cuando veo lo que Dios ha hecho contigo, yo sé que también Dios lo puede hacer conmigo. Y hay Amén. más de 320 internos, hermano, que estamos discipulando. Hace 2 meses bautizamos 55 internos, hermano. Bajaron a las aguas y le entregaron su vida a Cristo. Dios está haciendo milagros en este Amén. tiempo, hermano. Está sacando gente que traía 55 años, mi hermano Polendo, y acaba de salir de 55 años con 13, hermano, ya con amparo tronado, ya con confirmada la sentencia. Dios lo sacó. Mi hermano Ezequiel, hermano, acaba de salir la semana pasada, traía 25 años con 12 y medio. Dios le acaba de dar su libertad, es un siervo de Dios. Hoy, hermano, hoy salió mi hermano Lira. Él toca el bajo, él predica, hermano. Amén. Hermano, lo acaba de sacar. Dios está haciendo cosas terribles en el penal, hermano. Para que la gente que nos está viendo, queremos que oren. Si tienes un hijo en el penal, si tienes un familiar, allá la gracia de Dios se está manifestando. Amén. Tremendamente, no dejes de orar por ello. Ahora somos parte de un ministerio carcelario. Ahora podemos decirle a la sociedad que hay un Cristo que cambia, hay un Cristo que transforma. Las mismas autoridades, hermano, ahora nos piden consejo a nosotros, hermano, de cómo trabajar con los internos. Porque, hermano, ellos avalan que verdaderamente no me cambiaron los castigos, no me cambiaron los macanazos que me dieron, no me cambiaron las terapias, me cambió el poder de Dios. Amén. El poder de Gloria a Dios. Dios. Qué bueno, hermano, qué bendición y la verdad, qué testimonio tan impactante de lo que Dios hizo en tu vida. Amén, amén. Yo creo que mucha gente se va a identificar con este testimonio, con esta transformación y con todo lo que tú viviste. Yo sé que mucha gente se va a identificar, muchos que están presos ahorita y no pueden ver este video, pero las madres que están afuera, las madres que están sufriendo, que están luchando, que están haciendo todo lo posible porque salgan sus hijos, quizás les han dado una sentencia muy grande y han perdido la esperanza de que salgan de la prisión, un hijo, un esposo, no lo sé, pero decirles que a través de este testimonio ellos crean en el Señor y aquella esperanza que murió, que aquella esperanza que se perdió vuelva nuevamente a sus vidas y confiando y creyendo que para Dios nada hay imposible y que Dios puede hacer la obra aún hasta ahí
al penal, porque no hay lugar donde Dios no se pueda meter. La mano de Dios entra a donde Dios quiera meter, y si ahí se mete Dios, como dijo nuestro hermano Willy Rangel, si es posible, hasta el infierno meterse el Señor cuando tiene un propósito con alguien, Dios lo hace, siervo. Qué bonito testimonio, te agradezco por por aceptar la invitación, por el testimonio que compartiste en este canal, gloria al Señor. ¿Qué te parece, hermanos, si antes de despedirnos hacemos una oración para bendecir y pedir por todas aquellas personas que se identificaron con tu testimonio, que están pasando por una situación igual? Vamos a orar, siervo, ¿qué te parece? Sí, claro que sí. Vamos a orar ahí donde usted está escuchando este video. Cierre sus ojos y extienda su mano hacia la pantalla de su teléfono, de su televisión. No sé si lo está escuchando por la radio que conectó y enlazó su teléfono al estéreo de su automóvil. Extienda su mano. Si está manejando, obviamente no cierre sus ojos, pero escuche esta oración. Vamos a orar. Padre de la gloria, Dios Señor, Todopoderoso, Señor, te damos gracias por este testimonio. Gracias por este tiempo, Dios, que tú nos permitiste, por esta palabra que creemos y sabemos que será de bendición para todos aquellos que la han de escuchar a continuación. Padre, yo te ruego, Dios, si hay alguien, alguna persona que está pasando por un problema de drogadicción, un problema de rebeldía, está pasando, Señor, por una situación como la que pasó mi hermano Willy Rangel, yo te ruego, Señor, que tú obres en su vida, Padre. Yo te ruego, Dios, que tú cambies y transformes su vida, y que de la manera que tuviste un encuentro con mi hermano Willy, también tengas un encuentro con todos aquellos que están pasando por una situación igual. Padre, oro y ruego, Señor, por esas madres que están batallando con sus hijos. Oro por esas madres, Señor, que ya no saben qué hacer, que están pasando por un momento de tristeza, que han perdido la esperanza, Señor, que están batallando económicamente para solventar los gastos de sus hijos, Señor, que están presos. Yo te ruego, Dios, que aún ahí en los hogares, Señor, sea usted tocando a las vidas, supliendo todo lo que haga falta, Señor, conforme a las riquezas en gloria. Padre, yo pongo en tus manos, reprendemos todo ataque del diablo, Señor, y yo te ruego, Dios, que conforme tú hagas la obra, Señor, la gente que reciba ese milagro, esa bendición, ellos testifiquen de lo que tú estarás haciendo. De los incrédulos, Padre, alcánzalos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, hermano, hemos llegado al final de este capítulo que nuestro hermano nos testificó. Gloria a Dios. Te esperamos en el próximo capítulo de este programa, Una Palabra Directo al Corazón. Ayúdanos a compartir. Comparte ahí si conoces a alguien que está pasando por una situación similar y que tú piensas y crees que necesita escuchar este testimonio. Compártelo. Nos puedes encontrar ahí en YouTube como Una Palabra Directo al Corazón, y también en la página de Facebook de igual manera, Una Palabra Directo al Corazón. Ahí estaremos transmitiendo testimonios, predicaciones, temas, reels, de todo que sea para edificación de la iglesia. Que el Señor te bendiga y nos vemos hasta la próxima. Gloria a Dios.